Tema, justamente antes de ir al Viernes Negro, hay que celebrar la Acción de Gracia aquí en Estados Unidos. Y les digo algo, el día de hoy, por ejemplo, es una de las jornadas donde se realizan más viajes dentro del país porque quieren estar la gente con sus familiares. Justamente para conocer cuál es la situación en los aeropuertos, está con nosotros desde la ciudad de Nueva York, María Santana. María, muy buenos días. ¿Puede jugarle una mala pasada el tiempo a estos estadounidenses que quieren estar este jueves con su familia? Hola, muy buenos días, Carlos. Definitivamente hay que armarse de mucha paciencia el día de hoy, más de lo normal. Como tú dices, la víspera de Acción de Gracias es uno de los días más transitados, más complicados de todo el año en los Estados Unidos, pero lo será aún más el día de hoy por esta tormenta invernal que azota toda el área del noreste del país, desde Washington hasta Boston. Todas estas áreas van a ver una mezcla de lluvia helada, de nieve, de otras cosas como lluvia, esta lluvia y nieve que se va a acumular en todos estos lugares. Por supuesto, está teniendo un impacto en los viajeros. La AAA, que es la Asociación Automovilística Estadounidense, estima que más de 46 millones de personas van a estar viajando el día de hoy por los aeropuertos, y también la mayoría de ellas, casi un 90% por las carreteras, y por supuesto esta mezcla de lluvia, de nieve, de agua, eso crea una situación bastante peligrosa, así que advierten tener mucha calma. Pero ¿cuál es la situación ahora en los aeropuertos? Nos encontramos en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York, uno de los aeropuertos principales de la ciudad, y la situación acá en la ciudad de Nueva York aún no está tan mal como en otras partes. Por ejemplo, en Filadelfia los retrasos ya son de más de hora y media, pero aquí en los tres aeropuertos principales de Nueva York, Newark, Kennedy y LaGuardia, las demoras aún son leves. Ya se han cancelado más de 550 vuelos en todo el país, unos 89 en estos tres aeropuertos, así que definitivamente hay problemas para las personas que quieren llegar hasta sus hogares para celebrar el Día de Acción de Gracias, que ya es, como sabemos, mañana. Y bueno, la verdad es que advierten tener mucha calma, llamar a su aerolínea antes de salir, y por supuesto si está en las carreteras, tener mucha precaución al manejar, especialmente si se encuentra o va a llegar hasta esta parte del país. Carlos, la AAA también estima que este es el mayor, que no se ha visto este tráfico de tantas personas en las carreteras desde el 2007, que es el año anterior a esa gran recesión que afectó el país en el 2008, Carlos. María, para que la gente no se asuste, pasó atrás tuyo una especie de pavo. Indudablemente es alguien que está, ¿no? Lo viste ahí lo estabas mirando y te estás riendo. Ya lo estoy viendo, sí. Tiene que ver con la Acción de Gracia, ¿no es así? Con la celebración claro debe ser. Sí. No es que te vaya a secuestrar claro que ningún sí, marciano, creo que no. Espero que no, pero creo que está aquí animando a todas las personas. Como digo, aquí la cosa está calmada por el momento, ¿no? Ahora lo que está sucediendo es que está lloviendo, hay una lluvia un poco fría, pero podría cambiar a nieve en las próximas horas, pero yo creo que el pavo está animando a estas personas que están acá esperando sus vuelos por ahora. Que no se haga el pavo, pero dime algo, María, indudablemente este dato que tú dabas de la AAA es que mucha gente va a viajar por las carreteras. Me imagino que eso se debe a que la gasolina, los precios de la gasolina están realmente bajos, bajaron de los $3, que hacía muchos años que no veíamos eso. Entonces mucha gente, imagino, que prefiere ir con los autos antes de tomarse un avión. Especialmente en esta fecha siempre la gasolina está cara, lo hemos visto en los últimos años, más de $3 el galón, y ahora está $1.50 menos que eso en esta área y en otras partes del país, así que creo que las personas están aprovechando eso para poder viajar durante este día feriado, Carlos. María Santana, muy amable, si no te veo mañana, feliz Día de Acción de Gracia, y saludo al pavo que estaba dando vueltas ahí por tus espaldas. Lo voy a ir a saludar ahora. ¿Cómo no? Gracias. María.